Señor, te damos gracias por este día, domingo, que celebramos el triunfo tuyo sobre la muerte y sobre el pecado. Yo me alegro profundamente de este día porque es un día de victoria, porque es un día en el cual tú vienes a nosotros a despertarnos la fe, el coraje y la valentía para seguir adelante. Gracias por tu palabra que vamos a meditar. Y en esta palabra nosotros encontramos en la primera lectura del profeta Isaías, en el capítulo 50, un personaje que se llama el siervo de Yahvé, y cómo este siervo ofrece su vida sin miedo a experimentar el sufrimiento, el dolor, a enfrentar todas estas situaciones sin perder la confianza en Dios. Porque al final dice, miren, el Señor me ayuda, ¿quién me condenará? Y esa debe ser nuestra actitud. Ante tanta injusticia, tanto dolor, tanto sufrimiento, enfermedad, situaciones que experimentamos y que no comprendemos inmediatamente. Nuestra actitud tiene que ser la de una persona que tiene fe, de una persona que cree, de una persona que enfrenta la muerte, la situación difícil, las situaciones económicas estrechas, pero que no se echa a morir, sino que le pide a Dios creatividad para inventar cosas buenas y salir adelante. Eso es ofrecerse a Dios. No hay que pedir a Dios sufrimiento porque basta con los que tenemos. Y luego, ¿qué pasa? Que el Salmo nos viene a decir en la misma línea que amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. ¿Y qué pasa con este personaje? Me envolví en redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia. Y dice, invoqué el nombre del Señor, Señor, salva mi vida. Eso es lo que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles como el personaje, el siervo de la primera lectura. Que el Señor es bueno, es justo nuestro Dios, es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas me salvó. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Y luego termina el salmista diciendo, caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Muchas veces nosotros ante las situaciones difíciles nos resistimos y renegamos. Yo pienso que eso es normal, que nosotros nos resistamos. Pero cuando nosotros contemplamos la pasión de Cristo, cuando nosotros vemos a Jesús crucificado, cuando nosotros vemos a la Virgen Santísima al pie de la cruz y vemos la historia de muchos santos, cómo ellos, llenos del Espíritu Santo, fueron capaces de afrontar todas estas cosas, a nosotros nos queda un camino abierto para también dar una respuesta de fe. Precisamente, no es resistirnos, no es oponernos, sino con la fuerza del Espíritu Santo hacer frente a esa situación difícil. Ese es el camino. Porque ¿qué va a hacer uno cuando las cosas difíciles se presentan? Si uno supiera la muerte de un familiar, el sufrimiento que causa la pérdida de ese familiar, la ausencia. ¿Quién va a estar preparado para eso? Nadie. Si uno cree que los seres queridos son eternos y de repente una situación de esta nos hace tocar fondo, nos hunde en el abismo, como dice el salmista de hoy, y nosotros no podemos renegar ni resistirnos, solamente tenemos que a través de la oración abrirnos a la acción del Espíritu Santo para que Él, el Espíritu Santo que es el consolador de Dios, nos dé la fuerza. Jesús le dice a los discípulos, ¿quién soy yo? Ellos dicen Juan el Bautista, unos que Elías, unos que el profeta. ¿Ustedes qué piensan? No, tú eres el Mesías, le dice Pedro, el Rey, el ungido. Ok, Pedro, me parece muy bien. Pedro, y este es el Evangelio de Marcos, capítulo 8, y si usted mira, antes de que Pedro diga esta palabra, Jesús ha mostrado con poder, con acción poderosa, con acciones salvíficas, que es alguien extraordinario. Ha comenzado desde el capítulo 1, versículo 23, sanando a un hombre que está en la sinagoga con un espíritu inmundo, después a un leproso, levanta un paralítico, hace calmar el lago, el viento, multiplica los panes. O sea, Pedro está seguro, se siente acompañado de alguien poderoso.
Pero luego Jesús le dice que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes, escribas, ser ejecutado, o sea, experimentar la muerte y resucitar el tercer día. Ahí está el problema, que Pedro se resiste. Esto no te puede pasar a ti, como nosotros. Esto no me puede pasar a mí, esto no me puede suceder. Yo creo en Dios. Sí, pero nosotros creemos en Dios. ¿Y acaso el hecho de creer en Dios nos permite negar las realidades que la naturaleza misma nos presenta o las confrontaciones que la historia nos somete? Tenemos que hacerle frente a esas cosas. Y es lo que Jesús está diciendo. Como ser humano, le está enseñando a Pedro. Le dice, voy a sufrir, voy a padecer, me van a matar. Y Pedro escucha solamente esto. Como nosotros escuchamos la realidad de Colombia, de secuestro, de matanzas, de torturas. Y nos olvidamos que el Señor también nos dice, en este anuncio de la pasión, voy a resucitar al tercer día. Y esta es la gran esperanza. Y esta es la gran esperanza que nosotros los colombianos debemos tener para mirar el futuro. Que también Jesús está resucitando cada día en nuestro país a través de tantas acciones buenas. Yo cuando miro los deportistas que triunfan en los Juegos Olímpicos, que triunfan en el fútbol, que están haciendo cosas buenas, los artistas, ¿cómo miro como signo de resurrección todas estas cosas? Y por eso no podemos perder la esperanza. Pero Pedro se opone a este camino, es decir, Pedro dice, no, esto no puede suceder, esto no me puede pasar a mí. Y Jesús le dice, quítate, Satanás, te conviertes en un obstáculo, porque tú no piensas como Dios, sino que piensas como los hombres. ¿Y qué significa pensar como los hombres? Es decir, que Cristo quiere que nosotros elevemos nuestro pensamiento guiados por el Espíritu Santo a mirar las situaciones dolorosas o a mirar esas situaciones incomprensibles con una mirada de fe. Es decir, vas a resucitar, entonces podemos enfrentar el sufrimiento, el dolor, la muerte, porque tú me estás diciendo que vas a resucitar. Y si tú fuiste capaz, Señor, de sanar al leproso, de levantar al paralítico, de calmar el lago en la tormenta, esa tormenta en el lago, perdón, y de calmar el viento, y si tú me dices, con el poder que tienes de hacer esas cosas que vas a resucitar, yo creo en ti. Eso es lo que tenía que responder Pedro. Pero Pedro se derrumba cuando Jesús le dice esto. Como también nosotros nos derrumbamos cuando nos comentan de la enfermedad de un ser querido, de una persona que nosotros amamos. Nos derrumbamos y ya decimos no tenemos esperanza, hasta aquí llegó todo. Y nos olvidamos que Jesús nos está diciendo, como le dijo a Pedro, el tercer día voy a resucitar. Es decir, aunque la muerte llegue, ese ser querido tuyo va a estar en la vida eterna. Y esto también nos despierta esperanza a nosotros. Y también en la realidad social nos dice, estas cosas pueden ser transformadas. Esta realidad de violencia, de torturas, de secuestros, también van a ser transformadas en algún momento. Porque se está trabajando. Porque hay mucha gente que está suscitando en muchos espacios académicos, escolares, hombres llenos del amor de Dios. Y por eso no podemos perder la esperanza. Nosotros somos hombres de esperanza porque creemos en el Evangelio, en que Cristo ha resucitado y está con nosotros. Amén.